Muy buenos días. Agradecemos silenciar sus celulares, por favor. Damos la más cordial bienvenida a esta sesión de la Comisión Asesora Externa, donde será presentado el informe sobre medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción. Saludamos a quienes nos acompañan esta mañana, a la Contralora General, señora Dorothy Pérez, al Subcontralor General, señor Víctor Hugo Merino, a los integrantes de la Comisión Asesora Externa, don José Antonio Gómez, Tamara Agnich, Michel Figueroa, Marta Herrera y José Luis Lara. También damos la bienvenida a las jefaturas de la Contraloría General, a los funcionarios y funcionarias y a quienes siguen esta actividad a través de la señal de streaming de la Contraloría. Finalmente, saludamos de manera especial a las personas que fueron consultadas como parte de este trabajo y que pertenecen a organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil, mundo privado y la academia. Para inaugurar esta jornada, invito a la Contralora General, señora Dorothy Pérez. Contralora, bienvenida. Muchísimas gracias. Yo quiero saludar muy especialmente a la señora ministra Lobos, que nos acaba de acompañar y que además ha hecho un espacio en su agenda que es realmente muy apretada para poder ver el trabajo de nuestra Comisión Asesora Externa, que ha presentado un informe muy contundente. Señoras y señores, autoridades, funcionarios de la Contraloría General, por supuesto, miembros de nuestra Comisión Asesora Externa, autoridades y personalidades del mundo académico y de la Alianza contra la Corrupción que nos están acompañando, y también a cada persona que sigue esta sesión por la señal de streaming. Muy buenas tardes. Tenemos el agrado, realmente es un agrado, de participar en la presentación del resultado del análisis profundo y exhaustivo que realizó la Comisión Asesora Externa convocada por esta Contraloría General en un informe que se denomina Medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción. Es muy importante destacar que este documento, este informe, no es solamente un documento que se suma a la lista de diagnósticos que tenemos en nuestro país en una multiplicidad de materias, sino que contiene una ruta clara para potenciar y proteger algo que no admite matices, que es la integridad del Estado y el buen uso de los recursos públicos. Todos sabemos que en los últimos años nuestro país ha visto cómo la corrupción y distintos flagelos asociados además ahora al narcotráfico y al crimen organizado intentan dañar e instalarse en nuestras instituciones públicas. Y esto afectaría aún más la confianza ciudadana y pone en riesgo la democracia misma. Y entonces, a pesar de que Chile sigue figurando en los rankings sobre temas de percepción de la corrupción en niveles bastante menos corruptos, podríamos decirle, cuando lo comparamos con otros países de la región, lo cierto es que particularmente en el índice de percepción de la corrupción hemos ido cayendo sistemáticamente en los últimos años, a pesar de los esfuerzos institucionales que se han hecho, a pesar de los cambios legislativos y el fortalecimiento de las normas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. La percepción de la ciudadanía no mejora. Tenemos que hacer algo entonces en consecuencia. Adicionalmente a las labores que ya estamos haciendo, tenemos que hacer más. Seguimos figurando entonces en estos rankings en buenos niveles, pero tenemos que profundizar nuestros esfuerzos porque esta desconfianza que tiene la ciudadanía no es solo una sensación vaga, sino que más bien deriva de hallazgos específicos. Estaba hace unos momentos en la inauguración de la presentación de un seminario, un estudio de la Asociación de Municipalidades de Chile que examinó cómo estaba la integridad a nivel municipal en nuestro país. Y el 80% de las municipalidades no tenían un sistema de integridad instalado en su funcionamiento. Muchas tienen ya instalado su código de ética, que es un empuje grande que hemos hecho con el Programa Naciones Unidas, con el Servicio Civil, con la Subdere. Muchas instituciones de la Alianza Anticorrupción hemos estado trabajando en eso. Y ya tienen su código de ética, pero cuando vamos a ver qué está pasando con su código de ética, si lo conocen, los funcionarios no lo conocen, no está bien difundido, entonces nos falta avanzar a pesar de los esfuerzos que tenemos que reconocer, nos falta todavía avanzar y no podemos entonces seguir haciendo más de lo mismo. Los problemas complejos que ya hemos descrito no se van a resolver con soluciones simples ni con medidas aisladas y por eso desde la Contraloría consideramos que era relevante reunir a un grupo de expertos que tuvieran experiencia amplia en lo público para que nos miraran desde afuera. Y fue una apuesta arriesgada. De verdad, debo reconocer que al principio da un poquito de susto esto de
abrir completamente la casa y que puedan entrevistar a todas las jefaturas de la Contraloría y también a todos los funcionarios que estimaran necesario entrevistar. Entrevistaron a gente de la academia y de los servicios públicos y de otras instituciones para ver cómo veían la Contraloría, en qué nosotros podríamos mejorar, en qué estábamos fallando y en qué había que fortalecer cosas que estábamos haciendo bien. Así es que la Contraloría tiene un rol estratégico y hemos estado haciendo el trabajo, haciendo nuestro aporte. Nosotros tenemos un 0,1% del presupuesto de la Nación y una dotación baja y sin embargo hemos logrado tener impactos significativos. Hemos detectado cuestiones irregulares en distintos ámbitos del gobierno nacional, regionales y locales que han sido valoradas por la ciudadanía. Pero esto no es suficiente. Necesitamos un Estado a la altura de las amenazas actuales que son mucho más fuertes que las del pasado. Y necesitamos entonces fortalecer la institucionalidad del control y modernizar nuestra Contraloría y sobre todo articular de mejor forma a todos los organismos que tienen algún rol en el Sistema Nacional de Control y a los mecanismos, no solo las instituciones, sino que cada herramienta que existe en el Sistema Nacional de Control tenemos que revisarla para ver cómo se mejora, cómo se potencia para la prevención, la detección y la sanción de los actos de corrupción. Así es que en este contexto le quiero agradecer sinceramente a todo el equipo que trabajó en la Comisión Asesora Externa, por supuesto a los comisionados, partiendo por el presidente, don José Antonio Gómez Urrutia, la señora Marta Herrera Seguel, la señora Tamara Agni Martínez, don José Luis Lara Arroyo y el señor Michel Figueroa, acá está, que también estaba en el evento donde estábamos presentando este informe, al señor Michel Figueroa Mardones, todos expertos en esta materia que han trabajado largamente en lo público, que han estado en distintas posiciones en la administración y fuera de la administración y que tenían con sus años de trayectoria la experiencia necesaria para poder decir, con prudencia, por supuesto, con respeto, pero con firmeza en qué teníamos que mejorar. Así es que agradezco especialmente también la independencia, la diversidad profesional y el rigor técnico con el que abordaron esta materia. La comisión escuchó a la propia Contraloría, escuchó a otros órganos del Estado, al mundo académico, a la sociedad civil y también al sector privado. Y revisó experiencias comparadas e informes previos que la Contraloría ya había encargado en el pasado. También se habían hecho diagnósticos y todo esto fue considerado y un conjunto de propuestas que son a la vez ambiciosas y realistas es el resultado de esta comisión. Quiero también reconocer al equipo técnico que apoyó el trabajo de los comisionados y a las funcionarias y funcionarios de la Contraloría que trabajaron en esto. Su compromiso confirma que al interior de nuestra institución existe plena conciencia de que debemos constantemente mejorar para servir mejor a Chile. Quiero sintetizar en 4 mensajes centrales de qué se trata este informe. Los consejeros luego lo van a exponer en detalle, así es que solo diré algunas pocas ideas. En primer lugar, Chile no parte de cero. En nuestro país se han creado leyes de buena calidad, órganos sólidos, mecanismos que son relevantes. Y eso lo han ido haciendo los gobiernos a lo largo del tiempo y eso es algo que hay que reconocer. Y en otros países que nosotros conocemos, no solo en la región, sino que en el resto del mundo hay debilidades mayores a las que nosotros tenemos. En lo que se refiere a legislación, hemos ido robusteciendo el sistema y eso es algo que hay que valorar. Sin embargo, ante cada escándalo, hemos generado una nueva comisión o una nueva norma y requerimos pasar ahora de un camino reactivo a una cuestión más preventiva. En segundo lugar, en vez de multiplicar y generar más instituciones, esta comisión plantea fortalecer el rol estratégico de la Contraloría y de los órganos que ya están en el Sistema Nacional de Control. La Contraloría como órgano autónomo, que es técnico, es especializado y que es apolítico, es capaz de fijar estándares de probidad e integridad y coordinar estos esfuerzos de control del sistema, anticipar riesgos y no solo corregirlos o ir a denunciar cuando el daño o cuando ya se derramó el agua, ¿cierto? Cuando el daño ya está hecho. En tercer lugar, queremos hacer presente de la mano de este informe que se requiere voluntad de los distintos poderes colegisladores, ¿cierto?, para avanzar en cambios legales que todavía nos faltan. Se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, hay que felicitarlo y agradecerlo, pero todavía nos faltan algunas cosas. Por ejemplo, las normas de integridad municipal que han ido avanzando y que son un deseo de todos que por fin vean la luz. Entre otras
normas que tienen que ver con este ecosistema de ética, de probidad y de integridad que todavía nos faltan y que tenemos que lograr que salgan pronto. También, adicionalmente, necesitamos fortalecer este sistema articulando no solo a las instituciones, como les decía, sino que también cada una de las herramientas y mecanismos que ya existen y pensar en mecanismos nuevos. Deben haber algunas cosas que pueden estarse haciendo bien en otros lados y tenemos que traerlas para acá. Hay que ir cerrando espacios de opacidad y asegurar que todos los recursos públicos, sin que importe la forma jurídica de quien los reciba. Me quiero detener aquí un instante. Durante mucho tiempo, desde el derecho administrativo, todos los profesores de derecho administrativo discutíamos cuál es la naturaleza del ente que va a recibir los recursos públicos y si estos recursos entonces se transforman en privados por pasar a un ente público. A la luz de todas las cosas, perdónenme lo poco jurídico del análisis. Esto ya lo analizamos en profundidad en lo jurídico. Ahora voy a decir algo muy directo. ¿Es posible una discusión de ese tipo a la luz de todo lo que ha pasado? Cuando todos sabemos que la huida del derecho administrativo y la fuga del control se realiza de esa manera. Yo creo que seguir con ese tipo de discusiones que pueden ser muy buenas e interesantes en términos doctrinarios ya es insostenible frente a la ciudadanía y a la indignación de la ciudadanía frente a los hechos de corrupción. Entonces, que los dineros salgan de una entidad pública y se vayan a una entidad privada y que se cambie su naturaleza y que disminuyan sus controles porque pasaron a una entidad privada cuando la finalidad de esos fondos sigue siendo pública, ya no resiste análisis. Entonces, ese tipo de cosas también fueron analizadas por esta comisión. Y solicitó también en su informe ampliar facultades sancionatorias para que se persigan las responsabilidades incluso respecto de exfuncionarias y funcionarios. Y aquí yo quiero agradecer genuinamente el esfuerzo que hizo este gobierno a través de la Secretaría General de la Presidencia y por eso también reitero el agradecimiento a la ministra por acompañarnos, porque luego de una iniciativa que presentaron transversalmente diversos parlamentarios de todos los sectores para dotar a la Contraloría de más atribuciones y para resolver esta situación de que un funcionario público renuncia y se extingue su responsabilidad administrativa, el gobierno tomó estas ideas y las tradujo en un mensaje presidencial que se fusionó con las mociones parlamentarias que acabo de aludir y que está en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputadas y Diputados, que fortalece y robustece las atribuciones de la Contraloría y aborda específicamente este punto, para que durante los 6 meses posteriores a la salida de un funcionario o funcionaria pública se pueda perseguir su responsabilidad administrativa y la Contraloría General de la República pueda sancionar las irregularidades que esa persona haya cometido. Ese tipo de medidas van cerrando estas brechas que todavía existen y que fueron diagnosticadas por la Comisión. Así es que agradecemos también ese esfuerzo y en cuarto lugar, junto con las leyes, necesitamos un cambio que sea profundo en lo cultural. La integridad la tenemos que trabajar desde la formación escolar, desde los niños, y tenemos que acompañar toda la vida funcionaria con este tema, con programas de capacitación, con certificaciones éticas obligatorias, con protección efectiva y real de las personas que denuncian, con más transparencia y participación en la vigilancia del uso de los fondos de todos los chilenos. El informe propone un conjunto amplio de medidas que son concretas y cada una de estas propuestas consideramos que es una pieza clave y muy relevante en un modelo que prevenga, que anticipe y cuide los recursos que son de todas y todos. Quiero ser clara en este punto, fortalecer la Contraloría no es un privilegio corporativo ni para esta sola institución. No es una demanda sectorial, es una decisión estratégica del Estado para proteger la democracia, para resguardar el patrimonio público y para reconstruir la confianza ciudadana. Al recibir este informe estamos renovando nuestro compromiso de combatir la corrupción con decisión, de hacer del control una herramienta para mejorar la calidad de la vida de las personas y no para atrasar los procesos. Queremos avanzar en eso decididamente, trabajar con apertura, con diálogo y con colaboración entre todos. Así es que los invito a analizar en detalle el informe, hacer lo propio, discutirlo, considerarlo, criticarlo, etc. Todo es bienvenido mientras se haga con respeto. La corrupción tenemos que combatirla no solo con discursos como este, sino que también con instituciones fuertes, con decisiones valientes, como la que tomamos de que un grupo de expertos externos nos revisara a fondo hasta la médula y nos dijera en qué podemos mejorar. Este es el camino que como Contraloría General de la República estamos dispuestos a recorrer, pero siempre que sea junto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.
Agradecemos a la Contralora General e invitamos a continuación a los integrantes de la Comisión Asesora Externa para que tomen asiento, por favor, acá en la testera, para iniciar ya las conversaciones y la presentación de este importante documento. Como les decía, iniciaremos entonces las exposiciones y comenzaremos con el primer bloque de esta jornada, donde serán abordados temas como división de análisis e inteligencia y la relación Contraloría y Parlamento. Este bloque estará a cargo del señor José Antonio Gómez, que además es presidente de esta Comisión Asesora Externa. Don José Antonio Gómez, bienvenido. Bueno, señora Contralora, señora Ministra, a todos quienes están presentes y quienes nos ven por los medios digitales, nosotros quisimos hacer una reflexión. Yo voy a hablar también un poco como presidente de la comisión. Quisimos hacer una reflexión de en qué estamos hoy día. Y vivimos un momento de tensión histórica en el mundo y también en Chile. Enfrentamos fenómenos que hace solo una década parecían improbables: corrupción más sofisticada, la instalación de verdaderos holding internacionales de crimen organizado. Son empresas, ya no estamos hablando de ladrones de la calle, son instituciones enormes y con muchos recursos. Una ciudadanía que observa con creciente desesperanza que el Estado no siempre está a la altura de sus expectativas y con una enorme desconfianza hacia las instituciones. Lo que digo es grave, pero es la realidad o lo que hemos analizado. Por lo tanto, la corrupción ya no es un riesgo. Hoy nos vemos enfrentados a situaciones extremadamente graves para el país, en que se encuentran cuestionados los órganos más importantes de nuestra sociedad. Entonces, es necesario que se aborde con claridad y precisión por parte de todas las instituciones y de la comunidad aquello que rompe nuestra convivencia, y uno de ellos, sin ninguna duda, es la corrupción. Desde los inicios de su mandato como Contralora, usted ha tomado decisiones difíciles y valientes. Y como dijo, entre ellas nombrar por primera vez a una comisión externa, que podríamos habernos desfasado en la vida y haber hecho cosas que no estaban dentro de lo que corresponde, porque uno cuando está mirando estas cosas se entusiasma. Sin embargo, lo hicimos con mucho interés en promover y participar de algo que es fundamental para Chile, y es finalmente proponer medidas para el fortalecimiento institucional en el combate a la corrupción. Usted nos abrió las puertas de la institución sin ninguna restricción y pudimos trabajar con la mayor libertad y colaboración. Quiero agradecer sin duda a los 3 funcionarios de la Contraloría que trabajaron en medio de su trabajo, nos ayudaron a desarrollar esta tarea. Durante meses escuchamos a funcionarios de esta institución, a alcaldes, gobernadores, académicos, gremios, organismos internacionales y representantes del sector privado. Nos reunimos con el gobierno a través de la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, y con organismos muy relevantes, entre ellos la Unidad de Análisis Financiero y otros. Revisamos estadísticas, analizamos experiencias internacionales de Uruguay, España, Colombia y países de la OCDE. Ha sido, señora Contralora, para los miembros de la Comisión muy grato e interesante poder contribuir con un grano de arena a esta tarea tan compleja y difícil que le compete en gran medida a la Contraloría General de la República, que no es otra que enfrentar no un riesgo, sino la amenaza cierta y activa de la corrupción, que erosiona confianzas, destruye legitimidades y debilita los cimientos mismos de nuestro sistema democrático. Nuestras conclusiones son claras. Chile no carece de leyes, las tiene. Nos faltan instituciones, más bien sobran instituciones y se crean más instituciones sobre estos temas que son
necesarios de, y así lo planteamos, de conducir de una manera centralizada, de una manera objetiva y clara para la persecución de estos problemas que hoy día nos complican. ¿Cuál es nuestra conclusión? Falta coordinación dentro de los órganos del Estado. No es un problema técnico, es un problema sistémico. La respuesta del Estado ha sido por demasiados años especialmente reactiva. Desde 1994 a la fecha se han creado comisiones, organismos, leyes, etc. Pero cada avance ha nacido impulsado por un escándalo, un caso puntual, y hay una respuesta a la crisis mediática. Aún así, vemos que muchas de estas comisiones han propuesto buenas ideas que aún no se implementan en su totalidad. La corrupción se ha movido más rápido que nuestra capacidad para enfrentarla. El Estado ha sido lento. Este informe, por tanto, propone cambiar esta lógica, pasar del control que llega tarde al control que previene y anticipa que todos los esfuerzos que debiera hacer el Estado es dotar al órgano que la ley y la Constitución mandata para lograr el buen uso de los recursos públicos, la Contraloría General de la República. En esa línea, debe contar con los recursos públicos suficientes para cumplir esta labor esencial. Debe existir un órgano contralor que pueda fiscalizar sin barreras, acceder a la información en tiempo real, interoperar con todos los sistemas del Estado, anticipar riesgos mediante análisis de datos, sancionar con oportunidad y eficacia y dar cuenta transparente a la sociedad de sus logros como también de sus fracasos. Eso es transparencia. Eso es necesario para que la comunidad sienta que es parte de la solución de este problema. El documento que entregamos propone más de 60 medidas que las estructuramos en dos grandes áreas. Una, aquellas que requieren de la voluntad política del gobierno y del Parlamento para fortalecer la institucionalidad, ampliación de facultades a la Contraloría, disminuir espacios de opacidad sin fiscalización, presupuesto adecuado para la Contraloría, fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, acelerar la digitalización del Estado, primero en aquellas áreas que son relevantes para el combate a la corrupción. Y otra área, aquella que puede dinamizar las capacidades de la Contraloría y que pueden ser tomadas por decisiones administrativas de la propia institución. Cada uno de los comisionados abordará algunos temas que consideramos relevantes en esta situación. En términos generales, quiero destacar el rol que puede jugar la Contraloría en la educación, en los temas de integridad. Nos parece también relevante que la relación con la ciudadanía sea expedita y rápida. Es necesario que se fortalezca la transparencia total de sus actuaciones. En esta área tocaré 3 temas con mayor profundidad. Las 2 primeras son de resorte de voluntad política del gobierno y el Parlamento. El Congreso, ustedes saben, hace leyes muy profusamente y a veces muy equivocadamente. Yo fui senador 8 años, así que me estoy autocriticando, no estoy hablando hacia lo externo. Por lo tanto, uno requiere de colaboración y no puede ser que la Contraloría General de la República sea un ente consultor cuando la institucionalidad lo quiere, cuando en realidad tiene todos los elementos para ser un gran colaborador en la construcción de las leyes, en la mejora de las leyes. Por eso creemos que es necesario establecer esta relación más directa en la cual la Contraloría pueda opinar y para eso le proponemos establecer un sistema al interior de la Contraloría para los efectos del análisis de las leyes. La segunda es la decisión de evitar los espacios de opacidad. Y aquí voy a hablar a nombre de la Comisión, no a nombre de la Contralora ni por supuesto de la institución. Nosotros creemos que los otros poderes del Estado no pueden, las instituciones autónomas no pueden estar fuera del control. Léase Poder Judicial, Parlamento, Ministerio Público, etc. Los espacios de opacidad, la autocalificación, la autosanción, la autorregulación de esos organismos atenta contra la credibilidad pública y también contra la necesaria apertura del sistema hacia la comunidad. Lo que estas instituciones ocupan son recursos públicos y no hay ninguna razón válida para que estén fuera del control del organismo que tiene esa principal función. El control externo en el uso de los recursos es un paso en la recuperación de la credibilidad y la confianza ciudadana.
El segundo o el tercer punto que voy a tocar es una falla dentro de las que analizamos, que detectamos dentro de la propia Contraloría y que es una que es transversal a la mayoría de las instituciones del Estado. Es la falta de interoperabilidad y de conexión entre las distintas áreas de la institución que podrían hacer más eficiente la lucha contra la corrupción. Para ello proponemos que con las facultades que tiene la Contralora, decida crear la División de Análisis e Inteligencia. Esta división centralizará la gestión de datos, lo que permitirá establecer un sistema de alerta a través de una supervisión proactiva, al contar con un área que tenga acceso a toda la información de diversos departamentos y divisiones de la Contraloría, en tiempo real, teniendo acceso completo y sin restricciones, lo que permite o permitiría identificar y responder a posibles desviaciones antes de que éstas se conviertan en problemas significativos. Se debe desarrollar e integrar el empleo de tecnología y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial, etc. El equipo que compone la división, en nuestra opinión, para desarrollar esta labor preventiva que es inestimable para el Estado y que tenga equipos capacitados en análisis de datos e inteligencia y que no solo descubra el problema y se produzcan hechos tan graves como las licencias y otros que ha sido producto del esfuerzo y de la forma que ha tomado la Contraloría de este tema, pero con anterioridad. Esta división proponemos debe estar integrada en un inicio por el Departamento de Análisis Estratégico, el Centro de Tecnología de la Información, el Departamento de Analítica de Datos, el Departamento de Análisis de Patrimonio y el apoyo necesario a las áreas de tecnología. En este tiempo, con organizaciones poderosas que están insertas en Chile, no se puede dejar de lado en la Contraloría General de la República el uso de los medios tecnológicos y de inteligencia suficiente para cumplir con el rol esperado. Esto es la primera etapa del proceso, que es de resorte, en nuestra opinión, de la Contraloría. Pero es indispensable que luego se apresure la digitalización del Estado y la interoperabilidad de los otros órganos que deben estar integradas a sus bases de datos. Servicio de Impuesto Interno, UAF, Registro Civil, Aduana, etc. La institucionalidad es tan poderosa en Chile, pero trabaja parcelada y no tiene la interoperabilidad ni la conexión de los antecedentes que nos impide cumplir con el propósito final. La corrupción no va a ser derrotada mientras exista un Estado atomizado y cuyo trabajo sea parcializado. Esa es tarea fundamental de nosotros, todos los ciudadanos y de quienes tienen la decisión política de resolverlo. Finalmente, estamos claros que para lograr muchas de estas metas se requiere voluntad política y decisión de hacer fuerte el Estado para combatir la corrupción y con mucha fuerza a las organizaciones criminales. Para ello, además de lo anterior, se requiere, como lo decía, valentía y estar dispuesto a levantar polvo y no esconderlo hasta que el camino esté limpio. La Contraloría ha dado ejemplo de ello, pero también depende de nosotros, la sociedad civil. Chile tiene la oportunidad de recuperar su capacidad de ejemplo, de demostrar que un Estado íntegro es posible, de demostrar que la probidad no es un discurso, sino una práctica cotidiana. Nuestra comisión, quienes estamos acá, más los funcionarios de la Contraloría que trabajaron, entregamos estas propuestas con la esperanza profunda de que se transformen en acciones concretas. Muchas gracias, señora Contralora, por su confianza depositada en nosotros, en este equipo, y esperamos que podamos avanzar en un Chile con mayor capacidad de defensa hacia este flagelo que es la corrupción. Muchas gracias. Agradecemos al señor José Antonio Gómez y continuaremos con el segundo bloque denominado del control fragmentado al control integrado, que será desarrollado por la señora Tamara Agnich. Señora Agnich, bienvenida. Sí, ahí. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, muchas gracias, Contralora, por haberme permitido ser parte de esta comisión. La verdad es que no solamente hemos aprendido muchísimo a lo largo del periodo en el que nos tocó trabajar como equipo,
sino que también lo hemos pasado demasiado bien. Hemos conocido seres humanos maravillosos, conocer en más profundidad no solamente a la Contralora y a su equipo, sino que también al equipo específico de la comisión. Creo que nos da como una esperanza de que las visiones diversas pueden finalmente confluir en consensos. Y si hay algo que aprendimos del trabajo de la comisión es que lo más importante al final del día es el diálogo, el abrirnos, el empatizar, el comprender la real magnitud de la problemática. Y bueno, si bien tengo una presentación que se denomina del control fragmentado al control integrado, proponiendo un nuevo modelo de control público, la verdad es que a esta altura no hay ninguna novedad, porque ya le hemos escuchado a la Contralora en sus distintas intervenciones la necesidad de identificar algo muy esencial para poder tener un sistema integrado, que es el para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué nos interesa controlar? ¿Para qué nos interesa tener la certeza de que los recursos públicos se gastan bien? Porque necesitamos fortalecer nuestra democracia y necesitamos vivir en paz. Necesitamos sociedades que confíen, pero la confianza en los tiempos que corren hoy no son con varita mágica. La confianza en los tiempos que corren hoy se construyen con apertura, con transparencia, con más luz, no con más opacidad. También es cierto que tenemos una batería de legislación muy de punta, por así decirlo. Pero, como muy bien dijo la Contralora también, y nuestro presidente, desconectada muchas veces, invisibilizamos ese hilo conductor que debiese hacer conversar no solamente a las personas, sino que también las distintas legislaciones. Y es que hoy día no nos queda ninguna duda, después de los meses de trabajo arduo, que necesitamos un sistema distinto, pero no solamente desde la Contraloría, sino que desde cada órgano del Estado y también, ¿por qué no?, desde cada ciudadano de este territorio. El mundo cambió hace bastante rato, donde hay una evolución de la forma como las organizaciones llevan adelante su legítimo propósito, y de eso es de lo que tenemos que hacernos cargos con los sistemas que propongamos hoy día para combatir la corrupción. Hay ciertos cambios de paradigma, lo dijo también la Contralora. En el pasado no había ninguna duda que si la plata pública se iba a una entidad privada, ni nos cuestionábamos si había o no había que rendirla. Hoy día no hay duda. O sea, es cierto que estamos con el diario del día lunes, ¿verdad? Pero el mundo ya cambió, y mientras no internalicemos esta cuestión, vamos a seguir resistiéndonos desde el lugar donde estemos, unos más que otros, los que todavía no están convencidos, a seguir poniendo frenos para avanzar en este sistema integrado que necesitamos. Hoy día tenemos nuevas formas de corrupción, tenemos crimen organizado que creíamos que lo íbamos a ver solamente en las películas, lo seguimos viendo en las películas, pero lo vemos también hoy día en las calles de nuestro país, y eso es una realidad, un cambio de paradigma que nos tiene que hacer reflexionar. Hay fragmentación del control público, qué duda cabe, cada uno cree que tiene que cuidar su parcela, y está muy bien cuidar la parcela, pero nuestra parcela se va a ver contaminada si es que la parcela del vecino no está también lo suficientemente protegida. Y hacer ese cambio de mentalidad es una cuestión básica para poder tender a un modelo de control integrado. Tenemos, qué duda cabe, brechas en el ámbito municipal que manejan muchísimos recursos y sin embargo están como tan dejados de la mano de Dios en términos de recursos, de acceso a tecnología, de comprensión muchas veces de las problemáticas que aquejan a la gestión moderna. Solemos querer tratar de la misma manera a los municipios que están en el confín de nuestro territorio,
que a la Municipalidad de Santiago, por ejemplo, donde el acceso y la comprensión de las problemáticas son totalmente distintas. Y ahí tenemos unas brechas muy significativas. Y por supuesto que tenemos una ciudadanía cada vez más descreída y cada vez más exigente, cada vez pensando que todo lo que hace el funcionario público es corrupto. Y eso, la verdad es que no solamente le hace un daño a la maravillosa función pública, sino que le hace un daño a la democracia y le hace un daño a la larga, en la última derivada, si quieren, a las propias personas que tienen esa convicción. El modelo actual evidentemente ya no alcanza para enfrentar esos riesgos y podría seguir listando muchos más. Al menos esto, el modelo actual no alcanza. Y entonces, tal cual como lo mencionó nuestro presidente, hay algunas cosas que, por lo menos desde mi perspectiva, es fundamental fortalecer. Uno, la creación de un sistema nacional de control, el desarrollo de un sistema de inteligencia, pero que sea al servicio de la fiscalización integral del aparato público. Hoy día tenemos, me estoy adelantando un par de láminas, pero hoy día tenemos un sistema de inteligencia montado para distintos objetivos. La Unidad de Análisis Financiero, la ANI, en fin, los sistemas de inteligencia que están contenidos en las instituciones militares, por ejemplo, del ejército, pero al igual que los seres humanos, esos sistemas no están conversando. Entonces, si no están conversando, finalmente se debilita la potencia que tiene la inteligencia. Y, por supuesto, la incorporación estratégica de auditoría prospectivas para que no solamente estemos lamentando, como decía la Contralora, cuando la leche ya está en el piso, sino que seamos capaces de contener muy bien la vasija que contiene la leche. Estos tres pilares están pensados, por supuesto, como respuestas institucionales ante un contexto, como ya les mencionaba, que es muy distinto al que teníamos hace 10 años, 15 años y, ¿por qué no hace 50? Nada que ver el país en el que vivimos hoy. Y algunos problemas identificados, también lo mencionó nuestro presidente, sistemas que no conversan. Estamos llenos de sistemas que cada uno por sí mismo puede ser muy sólido y potente, pero no conversan unos con otros. Están en lenguajes distintos. Y ahí ya tenemos un problema. Hay duplicidad y falta de trazabilidad del gasto. Hay funciones duplicadas. Hay esfuerzos que no solamente se duplican, se quintuplican, se multiplican por 50 incluso en algunas ocasiones. Hay un control interno muy débil, no solamente en los municipios, sino que en todos los servicios públicos. Esta función de auditoría interna también en algún minuto, que cuando nace la idea de que cada servicio público tuviese una auditoría interna que fuera autónoma, en fin, al poco andar también se fue olvidando el para qué están esas unidades de auditoría y han terminado trabajando para demostrar que cumplimos los PMG, para validar la asignación de los bonos de fin de año, y eso no nos sirve para satisfacer la pregunta inicial de ¿para qué necesitamos cuidar al Estado? Información dispersa y no estandarizada. Cada uno aquí lo hace súper bien, pero dentro de una frontera que no conversa con el resto. Y proponemos un montón de cosas, ¿no? Aquí algunas cosas no los voy a marear demasiado. El informe está, se les entregó a ustedes un código QR, lo pueden descargar, pero algunas de estas, como por ejemplo cuestiones obvias de las que hemos estado, ventanilla única para entregar para entidades que reciben recursos públicos. En vez de tener que andar como el compra huevo, ¿por qué no una ventanilla única? Que suena muy fácil decirlo, pero tampoco es tan fácil implementarlo por las desconexiones ya tan atávicas que tenemos en nuestro sistema
público. Lo que proponemos entonces es pasar del control fragmentado al control integrado, donde además el sistema de inteligencia le demos el sentido al servicio del combate a la corrupción. Como ya les mencionaba hace un ratito, tenemos un sistema de inteligencia relacionado al combate al lavado de activos y seguimos pensando que el lavado de activos es algo como único, cuando el lavado de activos está tremendamente conectado con la corrupción, con el crimen organizado y con todas las temáticas que a nosotros nos preocupan como ciudadanos y por sobre todo nos preocupan como funcionarios públicos. El poder hacer esa utilización más eficiente de los datos que están en el Estado, por supuesto que nos podrían brindar un sistema de inteligencia mucho mayor. Hoy día hay un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso que establece un subsistema de inteligencia. Bueno, ese subsistema de inteligencia ojalá no lo veamos desconectado de estas otras temáticas y no lo veamos desconectado del lugar donde se generan estos fenómenos, que es el mundo privado, que muchas veces también lo dejamos fuera porque ¿cómo nos vamos a ir a relacionar con los privados? Tremendo error porque la mayoría de estos fenómenos se cometen en el sector empresarial, en el sector económico. Y mientras estemos pensando que no tenemos por qué conversar con ellos, la verdad es que vamos a ser muy ineficientes a la hora de conseguir resultados. Entonces, así como la UAF genera inteligencia financiera para combatir el lavado, la Contraloría no solamente puede aportar información a la UAF, sino que también puede generar sus propios sistemas de inteligencia para combatir, como no quiero decir en derivada, sino que de manera también articulada estos otros fenómenos por la gran cantidad de acceso a información que tiene. Y por último, las auditorías prospectivas, esto no es que estemos planteando inventar la rueda. El mundo entero de la auditoría ya también viene como en una nueva versión, haciéndose cargo de este mundo nuevo en el que estamos insertos, donde los auditores no pueden ser los peores invitados de la mesa, los que cuando llegan ya nadie deja de hablar, para nada, tienen que participar desde el origen en las cosas relevantes para poder advertir tempranamente dónde están las falencias, dónde están los riesgos, dónde están las fallas que finalmente podrían llevar a que el tazón de la leche se nos vaya al piso. Y aquí lo que nosotros esperamos es, por supuesto, tener un impacto significativo en la gestión pública a todo nivel. No me voy a detener, simplemente ya a modo de resumen, un modelo integrado para un Estado que se anticipa, con un control coordinado, con un control inteligente y con un control preventivo. Creo que me extendí un poquito, pero eso sería. Muchas gracias. Agradecemos a la comisionada Tamara Agnich y corresponde revisar el tercer bloque que tiene por título Dinamizar las capacidades para una prevención inteligente a cargo de Michel Figueroa. Señor Figueroa, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días a todos quienes nos acompañan hoy y en especial a la Contralora que nos confió esta capacidad de reflexionar acerca de los problemas, oportunidades y desafíos que tiene hoy día la Contraloría para poder realizar un efectivo fortalecimiento institucional en la lucha contra la corrupción. Y antes de partir, dado que también tenemos poco tiempo, me voy a dar una pequeña licencia. Habitualmente cuando nos entregaron los insumos iniciales de comisiones anteriores que habían habido en esta misma Contraloría, una de las cosas que más se marcaban era la visión leguleya de esos informes. Y con Tamara, que justo además quedamos sentados juntos hoy día, fuimos también la bancada no leguleya de esta comisión, que trató también de poner el foco en la gestión, en las relaciones que se dan dentro de los equipos y no solo en la visión jurídica que hoy día permea el diseño de nuestro Estado, pero que muchas veces se malentiende
la forma de hacer cumplir esas leyes y que de cierta forma terminan generando un impedimento para muchos funcionarios por falta de conocimiento, de entendimiento de cómo hacer las cosas en términos más simples y que pueda justamente las leyes ser un habilitante y no un obstaculizador a la hora de poder gestionar los problemas de las personas, que es la finalidad última que tienen las instituciones del Estado. Sin querer repetir lo que tanto planteó José Antonio, Tamara, sobre el diagnóstico inicial con el que partimos, efectivamente nuestra sociedad, nuestras instituciones y el mundo en general, a partir de lo que fue la pandemia del COVID, ya no es el mismo, tanto en la forma en que nos relacionamos, la forma en que trabajamos, incluso hace algunos años era impensado un mecanismo de teletrabajo en el Estado extendido, con sistemas de turno, con mecanismos de control que funcionaran. Pero también en ese paso a la modernidad pareciera ser que las virtudes cívicas, aquellas que nos permitían construir instituciones sólidas, crecer y mejorar la calidad de vida de las personas, empezaron a quedar perdidas, relegadas o olvidadas justamente en ese transitar hacia la modernidad, y empezaron a aparecer sentimientos y comportamientos que más bien privilegian los intereses individuales, mezquinos o egoístas, muchas veces de personas que ejercen espacios de poder o que incluso ejercen la función pública a lo largo de todo el país, y no solo en esta Contraloría, no solo en Santiago, sino también en las Contralorías regionales o, como conversábamos en el evento anterior con la Contralora, en distintas comunas a lo largo del país. Y es justamente el contexto que enfrentamos en los últimos años, ya lo decía la Contralora, con una baja en el índice de percepción de la corrupción sostenida en los 10 últimos años, pero que lamentablemente no ha dejado de aumentar los casos que conocemos de corrupción por medio de la opinión pública y por las investigaciones que están llevando adelante los tribunales de justicia y las instituciones encargadas de perseguir aquellos delitos. Nos dejan entrever que esa corrupción que por muchos años creíamos que estaba en aquel funcionario público de a pie, en grandes autoridades que muchas veces sucumbían ante tentaciones, hoy día parece estar extendida al menos en todos los poderes del Estado, con lo que estamos viendo con el caso que se ha denominado la trama bielorrusa. Lamentablemente eso pone la urgencia no solo en tratar los síntomas de la corrupción, no en poner barrera a un problema puntual, sino buscar soluciones estructurales a los problemas que originan y facilitan que la corrupción se dé, en los pocos controles que en algunas instituciones hay, o como decía Tamara recién, la excesiva fragmentación e insularidad del funcionamiento de las instituciones públicas. Es por ello que justamente hemos comenzado a ver en los últimos años y en la propia encuesta de la OCDE de confianza del año pasado cómo la función del Estado se ha ido deslegitimando crecientemente por parte de las personas, y cuando eso ocurre, el poder simbólico del Estado que ocupa a lo largo del territorio nacional en la solución de los problemas públicos empieza a ser utilizada y ocupada por instituciones ilegales como el crimen organizado y el narcotráfico, y hoy día vemos que ya en algunos barrios, en algunas comunas más pobres de nuestro país, no es el municipio el que ayuda al entierro de un deudo, sino es el líder del narcotráfico del barrio el que se hace cargo incluso de sostener en muchas oportunidades las soluciones a problemas públicos que viven las personas en una situación de calamidad. Sin embargo, hoy día tenemos grandes oportunidades desde el trabajo que hemos observado desde esta comisión en poder detectar señales tempranas y anticiparnos a ver dónde está dinamizándose esa corrupción. Y un buen ejemplo de eso son los SIC, los consolidados de información circulante, que se han hecho muy famosos este último periodo de tiempo, sobre todo por el impacto que han tenido las conclusiones y los hallazgos que allí han aparecido. Sin embargo, para que las instituciones del Estado vuelvan a tener credibilidad, confianza y efectividad en las personas, debemos ser capaces de reformar la senda, de generar impacto positivo en la vida de las personas con las acciones que se emprenden desde el sector público. Y en este sentido, poner el núcleo de los esfuerzos en la prevención, detección y fortalecimiento de las medidas en pro de transparencia que nos permitan llegar de forma anticipada e inteligente a la corrupción y no seguir descubriendo casos cuando ya están consumados. Es por ello que, más allá de las más de 30
recomendaciones que ponemos en el informe, me gustaría detenerme en 3 puntos esenciales. En primer lugar, lo que tiene que ver con cómo estamos siendo capaces de prevenir y detectar la corrupción y cómo podemos fortalecer esa área. Pues justamente una de las características que tiene la corrupción es su capacidad de dinamismo, volatilidad y el talento de quienes la ejercen, justamente de evadir los controles que se van instalando, de poder saltarse la institucionalidad y poder encontrar esas grietas a los marcos normativos de tal forma de no ser sorprendidos. Y eso ha hecho que, en particular, en los últimos años, los fondos públicos se pierden en el camino de gestiones y decisiones, se deteriora la eficiencia de la gestión y, sobre todo, se deteriora aún más la confianza de las personas en las instituciones públicas y democráticas. Hoy día las personas observan con preocupación e indignación cómo se pierden miles de millones de pesos por no contar con herramientas oportunas y suficientes que nos permitan anticiparnos a detectar y prevenir el uso indebido de esos bienes y recursos públicos. Si bien hoy día hay muchos esfuerzos que se están haciendo desde esta propia Contraloría y desde otros órganos autónomos que colaboran en la prevención de la corrupción, es necesario, como dijo en un principio José Antonio, poder articular e institucionalizar un trabajo desde esta propia Contraloría que nos permita un análisis inteligente, preventivo en actos de corrupción y narcotráfico y sobre todo alertando el uso de los recursos públicos de forma anticipada. Contar con una unidad como esta en el combate contra la corrupción nos permitiría articular de manera más eficiente las distintas funciones que se cumplen desde esta Contraloría, orientadas más bien al rol de prevención más que a la mera detección a través de auditorías o fiscalizaciones inspectivas, facilitando así una coordinación también efectiva entre áreas que operan insularmente dentro de esta propia Contraloría, no solo mirando el resto del Estado, y con una dependencia que esté concebida como un núcleo de inteligencia para localizar las materias y órganos más riesgosos que a través del tiempo van variando a la hora de gestionar el Estado y enfocar desde allí los esfuerzos necesarios para poder combatir la corrupción, combinando capacidades de análisis de datos, de análisis estratégico, de uso de tecnología, información que hoy día tiene la propia Contraloría, ser capaces de combinarla e interoperarla con otras instituciones y con otros datos, como bien hoy día se hace con las declaraciones de intereses y patrimonio, que está dentro de las funciones de esta institución. En segundo lugar, también es necesario poder acentuar los mecanismos de fortalecimiento a la transparencia y la promoción de la integridad. Uno de los segundos elementos que siempre tenemos a la vista cuando hablamos de prevención de la corrupción es cuáles son las medidas en pro de transparencia y rendición de cuentas que hacen sentir a los funcionarios y a las autoridades y a quienes ejercen la función pública en todas sus medidas que inhiban un comportamiento social inaceptado o que inhiban justamente la comisión de posibles delitos por medio del acceso a la información. Y es por eso que desde los años 90 el profesor Robert Klitgard plantea una famosa fórmula anticorrupción donde justamente uno de los factores es la capacidad de rendir cuenta y de transparentar información de las instituciones, y justamente cuando no existen estas medidas es cuando la corrupción empieza a aflorar. El problema es que hoy día nos hemos centrado en el cumplimiento formal de obligaciones de transparencia, en cumplir con las obligaciones de transparencia activa y acceso a la información que derivan de la Ley 2285, pero no nos hemos preocupado que aquella información que disponen las instituciones le haga sentido a las personas y a los ciudadanos a lo largo del país, que tengan una significancia en relación a su día a día y que sean capaces de vincularse a través de esa información con las instituciones públicas. Cuando tenemos personas que están entendiendo la información que ven de las instituciones públicas, tenemos un aliado en la fiscalización, tenemos un aliado en multiplicar nuestra capacidad de control a lo largo del país con esos controles que muchas veces, desde la formalidad del trabajo de las instituciones, no es posible ver en el día a día. Y es por ello que justamente una de nuestras recomendaciones tiene que ver con potenciar en particular herramientas como el Observatorio Municipal, el GeoCGR, o robustecer los sistemas de integridad institucionales de tal forma de que aquella información pueda ser entregada en una forma amigable y entendible por las personas, de tal forma que la hagan propia y desde allí puedan involucrarse y levantar también desde el mundo de la ciudadanía las alertas necesarias en diferentes ámbitos de gestión de las instituciones que
requieren ser fiscalizadas a lo largo del país y no llegar justamente, como decíamos delante, cuando ya la leche está derramada. Una de las cosas relevantes que incluso estuvimos conversando en un seminario antes de este es cómo los sistemas de integridad se están implementando a lo largo de nuestros países. La mayoría de los esfuerzos se han centrado particularmente en la creación de códigos de ética, pero no hay estructura dentro de las instituciones públicas que les sea capaz de dar vida a estos instrumentos y por tanto hoy día la Contraloría, con el rol de liderazgo que ha tomado en incluir un propio sistema de integridad que hoy día funciona de buena forma, poder llevar también con ese ejemplo a todas las otras instituciones que están bajo su alero de fiscalización, sistemas de integridad que avancen más allá del cumplimiento formal de reglas que terminan en checklist, a mecanismos que permitan contener de cierta forma las orientaciones y el apoyo que necesitan los funcionarios que están al día a día de la gestión pública a lo largo de nuestro país. Y como último punto de recomendaciones, es necesario también aumentar la eficiencia del uso de los recursos públicos y la publicidad que le damos a esos recursos. Uno de los problemas que tenemos particularmente en materia de presupuesto de nuestro país es que es muy difícil entenderlo. Incluso leer la ley de presupuesto es casi una misión imposible si uno no ha sido contador o ha pasado por formación en finanzas públicas. Y justamente si nuestros ciudadanos, las personas que van a beneficiarse con esos recursos, no son capaces de comprender la forma en que utilizamos esos recursos, va a ser muy difícil que puedan contribuir a que los fiscalicen. Es por eso que consideramos como comisión asesora necesario disponer de mayores medios informáticos y plataformas que nos permitan visualizar en términos simples la información del presupuesto de la nación, la información de la ejecución presupuestaria y también la información que consolida la Contraloría en esta materia, de tal forma de convertir esos miles de millones de pesos que hoy día están en el presupuesto de la nación en información que se acerque a las personas, saber cuánto realmente cuesta la gestión de su centro de salud familiar, saber cuánto cuesta la adquisición de libros o cuánto cuesta la reparación de la calle que están haciendo en el lugar en que vive. Sin querer extenderme más en esta propuesta, como comisión asesora, lo que hemos buscado con estas recomendaciones es justamente poder fortalecer y focalizar las acciones de esta Contraloría, ampliando los espacios habilitantes que se requieren para la construcción de un verdadero sistema nacional de control que procure el cuidado de los recursos públicos, pero por sobre todo que vuelva a poner en el centro de la acción a las personas y no a las instituciones ni sus procesos. Y simplemente para culminar, y lo dice el informe también, la urgencia de recuperar y fortalecer la ética en la gestión pública requiere una propuesta que se base en un diagnóstico crítico de los problemas, capacidades normativas, pero sobre todo una visión capaz de transformar e influir en las bases de las estructuras de la forma en que estamos gestionando el Estado. No quiero terminar sin también agradecer el apoyo que tuvimos del personal de la Contraloría, particularmente Catherine, Natalia y Gonzalo, que lo vi que está por ahí atrás, en el trabajo que hicimos estos meses. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces al comisionado Michel Figueroa y corresponde dar paso al cuarto bloque de esta sesión que lleva por nombre Hacia verdaderos sistemas de integridad en el Estado. Para ello invito a la señora Marta Herrera. Señora Herrera, bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Estamos conscientes, en primer lugar, que para estos efectos 5 personas resultamos mucho, efectivamente. Así que nos disculpamos por extendernos y aunque ustedes no lo crean, estamos haciendo esfuerzos de síntesis. Estamos trabajando desde enero semanalmente y con esto además aprovecho de pedir las disculpas porque no puedo no agradecer en primer lugar la confianza efectivamente de la Contralora, sin duda que nos permitió también conformar este grupo. Por lo tanto yo también aquí quiero extender mis agradecimientos en particular a mi compañera y mis compañeros comisionados y por supuesto al equipo de la Contraloría, a Catherine, Andrea, Gonzalo que estaba más
más allá, pero a todas las personas que nos contribuyeron para estos efectos, que muchísimas, que no las voy a nombrar, por cierto, no voy a hacer eso, pero veo ahí a Montserrat de la ANSI, Pablo Álvarez del Tribunal de Compras Públicas, y por cierto la ministra, Pablo Alarcón, a la ministra, por supuesto, que no solo se reunió con nosotros, sino que nos facilitó a través de su equipo toda la información necesaria para estos efectos, entonces tenía que decirlo y disculparme de antemano. Bueno, con eso, entonces nosotros lo que queremos también poner de relevancia, y se ha anticipado ya algo, digamos, tiene que ver con los sistemas de integridad. Y para estos efectos quería partir con esto, digamos, que es simplemente un extracto muy pequeño del informe de la Comisión Engel, ya que desde esa época, estoy hablando desde el 2015, hace exactamente 10 años atrás, decía, bueno, estos son los sistemas de integridad y la comisión que recomienda, recordemos una comisión atrás, la Contralora ya hablaba de las múltiples comisiones que se generan precisamente como reacción a cosas que son muy malas pero que tienen algo positivo, que nos escandalizan y que nos movilizan, ¿ya? Y tenemos ya una comisión más reciente, que es la comisión Jaraquemada, que surge a propósito del caso Convenio, no, pero esta es precisamente la previa. Hace 10 años atrás, la Comisión Engel nos decía, la propuesta es avanzar gradualmente en la creación e instalación de sistemas de integridad obligatorios, comenzando por las instituciones del sector público. Y entonces esto lo pongo porque la pregunta justamente es, bueno, ¿y cómo estamos 10 años después? O sea, es importante efectivamente que esto lo miremos. Y cuando uno se pregunta por qué sistemas de integridad, es una pregunta que a estas alturas sobra, ¿ya? Pero pensando precisamente desde la vista desde esa comisión, ¿no? Teníamos cuestiones muy claras, un trabajo, un estudio del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo nos daba cuenta en el año 2018, 7 años atrás, que el 76% de las personas no confiaban en el sector público y el 79% de las personas creía que los organismos públicos en Chile eran corruptos o muy corruptos. 2018. Si lo medimos ahora, más alentador sin duda no va a ser. Y acá entonces se parte precisamente desde la Alianza Anticorrupción, a la que aludía mucho la Contralora, trabajando desde el paraguas, ¿no?, de Naciones Unidas contra la corrupción, precisamente respecto del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Sin transparencia en instituciones sólidas no hay desarrollo sostenible. Y esto también creo que es importante que lo dejemos marcado. El desarrollo sostenible y la sostenibilidad como conceptos, además, que nos reúnen tanto en el mundo público como en el mundo privado, porque también hemos hecho alusión a eso, hemos hecho alusión precisamente al trabajo que esta misma comisión tuvo con el mundo privado y cómo entender efectivamente que los estándares de ética, de integridad, de probidad no son monopolio, sin duda, del sector público, y creo que los principales avances en esa materia, en advertirlo, digamos, venían precisamente de la Comisión Engel. ¿Por qué sistemas de integridad? Vamos a encontrar mucho normativamente, muchísimo. Yo me quiero detener particularmente en dos cosas, en lo que es la Estrategia Nacional de Integridad Pública, el plan precisamente para la ENIP, que creo que contiene un concepto para efectos de sistema de integridad que es sumamente potente, pero también sin dejar de hacer alusión a que en todo este manto donde nosotros vamos a encontrar a la UNCAC, vamos a encontrar a OCDE, vamos a encontrar a la Interamericana, no podemos olvidar, sobre todo desde el mundo público, una cuestión bien importante, y es que los estándares para el sector privado han venido claramente en aumento. Solo el año pasado entró en vigencia la modificación de la Ley de Delitos Económicos a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, con estándares altísimos, pasando desde un enfoque netamente preventivo a un enfoque más sancionatorio, pasando más al garrote. Y la verdad es que yo creo que está perfecto, sin duda, insisto, los estándares de ética, integridad y probidad no son monopolio del sector público, sin duda que no, pero si están subiendo esos estándares, o sea, ¿cómo podremos decir que a lo menos los funcionarios públicos no debemos tener los mismos estándares que yo creo que
concluiremos que debieran ser mayores precisamente que los estándares que hay respecto de privados. Y creo que esto es importante tenerlo presente cuando miramos precisamente qué estamos haciendo en el mundo público en materia de integridad. Les decía, la ENIP nos habla en la medida número 6 de fortalecer los sistemas de integridad a nivel central del Estado, a nivel de administración central del Estado. Desde ya, anticipo, me parece insuficiente, lo que considera posicionar una estructura de integridad activa. Ya me dediqué a marcar estos conceptos que me parecen que son más claves. Una estructura de integridad activa, con roles claros y formales dentro de la organización pública, con enfoque basado en riesgos, evaluaciones periódicas y perspectiva de género. ¿Cuáles son los problemas que se han identificado o, para ponerlo quizás más en positivo, cuáles son las lecciones que hemos podido aprender precisamente de todo este tiempo en que llevamos trabajando en materia de integridad pública? Lo decía la Contralora, códigos de ética que quedan ahí, ¿no? A veces con una muy linda edición, impresión, pero en algún mueble de los funcionarios públicos que simplemente no alcanzaron a conocerlo, no se socializaron y francamente cayeron en desuso. Una buena medida, ¿no?, de implementar a través del servicio civil códigos de ética, insuficiente sin duda. Luego, sistemas que no se han construido de manera participativa. Y es clave también que para la legitimidad de estos sistemas sean precisamente las propias personas funcionarias las que definan cuáles son los valores éticos para su organización efectivamente y dónde están sus principales riesgos, que es lo mismo que le estamos diciendo todo el tiempo al mundo privado, a las empresas, ¿ya? Esto es absolutamente válido, necesario e indispensable para la construcción de los sistemas de integridad. Lo que suele ocurrir también es que se ve, y aquí hay un riesgo importante, en que se ve desalineado, digamos, la integridad con la misión o con los objetivos estratégicos que tiene una institución. Es necesario que se alineen, ¿ya? Y es importante también decirlo acá, cuando quizás hay pocas instituciones donde uno pueda ver con mayor claridad dónde se pueden alinear esos intereses. Porque la integridad es el ADN de la Contraloría General de la República. En términos privados diríamos el negocio de la Contraloría efectivamente es la probidad, el cuidado de los recursos públicos, ¿ya? En no todas las instituciones va a ser tan fácil quizás esa tarea, pero en todas las instituciones es indispensable que se haga. Es indispensable que lo veamos como respecto de las empresas que necesitan efectivamente asegurar la sostenibilidad en sus actuaciones, en sus actividades, y para ello necesitan efectivamente la integridad. Sin duda que las instituciones públicas también necesitan a lo menos lo mismo, sino superior. Y en el mismo sentido, que no se consideran necesariamente y que deben considerarse los riesgos críticos, los elementos centrales en materia de riesgo respecto de una organización. No hay modelos estándares en materia de compliance, no debieran haber sistemas de integridad que fueran estándares. Por supuesto que hay lineamientos básicos, pero tienen que atender a la cultura organizacional de que se trate. Con estos problemas, y ya Mitchell también me había hecho un spoiler con esto, nos encontramos con cumplimientos que terminan siendo meramente formales, con la falta de seguimiento de aspectos sustantivos, con la discontinuidad de la política pública, y aquí quiero detenerme un poquito. Con esto quiero decir que, en definitiva, lo que ocurre, y nosotros vuelvo a agradecer el trabajo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia en esta materia, que nos aportó también muchos antecedentes, también pensando país. Queremos que esto funcione mejor y por lo tanto, si es necesario que esto se critique, se critica, ¿ya? Y lo que uno pudo advertir ahí es que efectivamente con la ENIP surge una propuesta muy sólida, ¿no? Pero también con ese material que revisamos pudimos advertir que en el año 2020 y en el año 2021 también habían recomendaciones sumamente válidas, muy positivas, muy concretas también, quizás hasta fáciles de implementar, pero lo que pasó es que ese trabajo no necesariamente tuvo continuidad. Y desde ahí nosotros nos hacemos una pregunta bien importante, porque los periodos de gobierno son cortos, claramente son cortos.
Y más allá, digamos, de lo que ocurra efectivamente en el sector de la arena política, que nunca fue nuestro tema en esta comisión, el punto es, entonces, tiene que estar la Comisión de Integridad Pública coordinada con el Servicio Civil para estos efectos, o no tendremos que pensar precisamente en otra entidad que se haga cargo de esa tarea, que es una tarea de Estado, que no es una tarea de gobierno, ¿no? Y una institución que va a trascender efectivamente estos movimientos. ¿Qué nos parece? Que esa institución claramente es la Contraloría General de la República. Por lo tanto, lo que decimos acá es que definitivamente tenemos que transitar desde el mero cumplimiento, que ya el nombre, hasta el nombre llega a molestar, de este mero cumplimiento de compliance, de cumplimiento normativo, hacia verdaderas culturas de integridad. Eso es lo que necesitamos, insisto, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Aquí mi comisionado me está presionando, mostrándome el tiempo. Muy bien, voy a terminar, lo prometo. ¿Qué proponemos en definitiva? Proponemos fortalecer la integridad institucional, insisto, esto en el entendido que sabemos que se está trabajando, pero el punto ¿es suficiente? Creemos que no es suficiente. Y creemos, insisto, que aquí hay una cuestión superior en materia de control externo, quien tiene la legitimidad para ello, la Contraloría, de optimización, efectivamente, de la gestión pública, la Contraloría. Entonces nos parece que desde ahí se pueden hacer dos cosas. Primero, la Contraloría debe robustecer su propio sistema de integridad y luego debe liderar la construcción de sistemas de integridad en el sector público. ¿Ya? Esta es nuestra propuesta y en esto, en primer lugar, quiero ser bastante clara que también revisamos todos los antecedentes existentes respecto del sistema de integridad de la Contraloría, que uno lo mira, se despliega en 4 planos: operativo, normativo, de formación, capacitación y además con gestión de riesgos y compliance, que rigurosamente rinden informe anualmente, con muchas iniciativas, van detectando las brechas que existen y por lo tanto las medidas para paliar esas brechas. Efectivamente todo eso existe. El punto ¿es suficiente a la luz de lo que queremos de nuestra Contraloría General de la República? Insisto, nuestro referente en materia de ética, integridad, o sea, sin duda está muy por sobre de cualquier institución pública que nosotros podamos mirar, ¿ya? Sin duda, en un benchmarking básico nosotros vamos a encontrar la Contraloría, otras instituciones. Pero ¿se puede hacer más? Siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más, por lo tanto nosotros hacemos algunas propuestas ahí de cómo podría efectivamente robustecerse el sistema de integridad de la propia Contraloría, que existe desde el año 2018, si no me equivoco, para terminar de consolidar a la Contraloría como este referente ético incuestionable del aparato público. Y acá digo aparato público porque nos parece que este rol que la Contraloría debe cumplir, y ya se decía, me parece que nuestro presidente lo decía, no debe ser a nuestro juicio solo dentro de la administración central. Para toda institución que tenga una función pública, el referente debe ser la Contraloría y los lineamientos técnicos que imparta la Contraloría. Esa efectivamente es nuestra visión. Y yo creo que la oportunidad también, o más bien los momentos actuales, demuestran que esa experiencia es tan valiosa que no solo se está valorando, valga la redundancia, en el ámbito público, sino que también en el ámbito privado. Y por lo tanto, el momento no puede ser más propicio, efectivamente, para liderar esta construcción que nosotros pensamos que se debe hacer. ¿Qué proponemos entonces? Que se lidere efectivamente la construcción de los sistemas de integridad, por supuesto, atendiendo a todo esto que ya hemos analizado. Proponemos básicamente 3 cuestiones indispensables: un enfoque basado en riesgo, la gobernanza del sistema y una cultura de integridad y liderazgo ejemplar. Y muchos de esos aspectos ya los hemos tocado, como por supuesto hay lineamientos técnicos en esta labor que la Contraloría, a nuestro juicio, debería ejercer, pero por supuesto atendiendo a la realidad propia, siguiendo en este caso las recomendaciones de Gafi, que, bueno, Tamara decía, el tema del lavado activo, además, hay
hay muchas cuestiones acá que están demasiado relacionadas, ¿ya? Ese es el punto, por lo tanto, acá nosotros hicimos propias también las recomendaciones del GAFI, que también apuntan a mirémonos internamente. No se trata de establecer cuestiones estándar y por lo tanto tenemos que preocuparnos de cuál es la misión, los objetivos estratégicos, el tamaño, el presupuesto de una institución que va a hacer que su modelo sea distinto a otros modelos, ¿ya? Lo que nos importa mucho también destacar es que en este mapeo de riesgos que se debe hacer, no debe atenderse solo al impacto que pueda tener la decisión o más bien la acción en el ámbito financiero, sino que en muchos otros ámbitos que son quizás más importantes. El ámbito reputacional, y cuando estamos hablando del Estado, en la confianza que las personas tienen precisamente en el Estado, en sus instituciones. O sea, eso parece ser mucho más importante que cualquier cosa. Entonces nosotros proponemos que se lidere la construcción de estos sistemas, insisto, con estas particularidades, partiendo por, evidentemente, principios básicos de probidad, esto es algo que voy a denunciar después, estas presiones indebidas que estoy teniendo acá. De probidad, de transparencia, de rendición de cuentas, evidentemente, y con un enfoque preventivo que precisamente es acá a lo que se ha hecho alusión. Me voy a saltar el resto, evidentemente, para solo quedarnos con este extracto que es de nuestro informe, en este caso que me parece importante relevar. Avanzar hacia un sistema de integridad del sector público no solo es posible, sino urgente. La Contraloría General de la República tiene la oportunidad de liderar este cambio, a nuestro juicio, no solo la oportunidad, sino que la responsabilidad, como garante de la legalidad, la probidad y la rendición de cuentas. Dotar al aparato estatal de herramientas concretas y coherentes con su función pública es clave para fortalecer la confianza de la ciudadanía y consolidar un Estado íntegro y moderno. Y me disculpo principalmente aquí con mi compañero, que es el que viene. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Y le quedan 5 minutos. Agradecemos a la comisionada Marta Herrera. A continuación revisaremos el quinto y último bloque de esta jornada denominado por el fortalecimiento del control municipal, regional y una mejor formación y profesionalización de la función pública, a cargo de don José Luis Lara. José Luis, bienvenido. Perfecto. Muchísimas gracias, señora Contralora General, señor Subcontralor General, señora Ministra, Secretaria General de la Presidencia, señor Presidente del Fondo Autónomo, señores representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, señores jefes de servicio, autoridades académicas, aquellos que fueron invitados a participar en la comisión, funcionarios y autoridades de la Contraloría y, por cierto, todos quienes nos siguen a través de la señal online de Contraloría General de la República. Efectivamente, a mí me ha correspondido hablar respecto a dos temas que a mi juicio son de tremenda relevancia, como para cerrar esta exposición. La primera dice relación con el fortalecimiento del control municipal y regional, y la segunda, la mayor formación y profesionalización de la función pública. En ese sentido, no cabe ninguna duda respecto de todos los riesgos asociados que parecen bastante evidentes con respecto a las entidades que integran la descentralización territorial del país. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los municipios y a los gobiernos regionales. Mal que mal, y podemos recordar, una de las primeras medidas que adoptó la Contralora General fue establecer una división a cargo de los gobiernos regionales y de los municipios. Goremun, me parece que se denomina dentro de la Contraloría General de la República. Y ello nos lleva inmediatamente a darnos cuenta que el mundo municipal, el mundo de los gobiernos regionales, es un mundo que además supone un sustrato de legitimidad democrática. Son electos los alcaldes, los consejeros, los gobernadores regionales a través de la urna. Ellos están al servicio, las personas están directamente interactuando con las necesidades de los individuos, pero están dotados de bastante autonomía. Son personificados, integran la administración descentralizada, pero esa autonomía no puede significar descontrol, no puede significar huir de este brazo que implica resguardar el buen uso de los recursos públicos, el control de la legalidad de las actuaciones, en fin. Y aquí yo creo que hay una gráfica
que es bastante representativa y muchas veces la data puede destruir cualquier relato que uno pueda construir. Esta es una encuesta de percepción ciudadana que realizó la Contraloría General el año pasado. Y fíjense quiénes aparecen como los sectores más vulnerables a la corrupción. Todas estas encuestas son de percepción. No tenemos una data propiamente de corrupción o de sentencia o de condenas propiamente tal, pero sí tenemos de percepción. Y aquí aparecen los municipios y aparecen los gobiernos regionales encabezando, los municipios con un 91,5%. Y esto se reitera. Tengo acá un estudio de Imaginación, que es una entidad privada, a través del Observatorio de Prensa de Corrupción Municipal, entre septiembre de 2025, agosto del 24, septiembre del 25, que dice que a lo menos el 13% de todos los municipios del país han tenido casos de autoridades formalizadas, condenadas, etc. Yo creo que eso nos debe llamar la atención y obviamente a la comisión le produjo ese efecto. Ahora, si hacemos doble clic, hacemos una desagregación respecto de eso, encontramos situaciones vinculadas con la contratación pública, con el uso de los vehículos fiscales, con la probidad, etcétera, etcétera. Y en esa línea, y tomando experiencias anteriores, y por cierto también toda la discusión que se dio al interior de los dos procesos de reforma constitucional, el primero y el segundo, llegamos a la conclusión dentro de la comisión, de manera uniforme, la necesidad de extender la toma de razón a los actos de los municipios. Podremos discutir respecto de si aplicamos el régimen general de la resolución 36 de la Contraloría o lo circunscribimos única y exclusivamente a aquellos actos de mayor relevancia desde el punto de vista del monto, las transferencias, los contratos públicos, etcétera, pero no cabe ninguna duda que aquí tenemos un riesgo. Y no cabe ninguna duda también que la toma de razón es un mecanismo eficiente de alerta temprana u oportuna de riesgos de derechamente corrupción o de malas prácticas. Nosotros eufemísticamente solemos hablar de falta a la probidad. Eso es un problema cultural. Digámoslo con todas sus palabras, corrupción. Es como cuando decimos, no, falta la verdad. Miente. ¿Se han dado cuenta? Esos son los problemas de la idiosincrasia chilena, pero tratemos de irlos resolviendo. En ese sentido, somos bastante concluyentes en orden a avanzar respecto de someter los actos de los municipios a toma de razón. Ya existen algunos ejemplos de convenios que han funcionado bastante bien entre la Contraloría y municipios. Muchos de los municipios escuchamos a la MUCH y a otras asociaciones que dan cuenta de los tiempos de demora, pero eso también en los convenios se han ido reduciendo. Y no me cabe ninguna duda que con la incorporación de elementos de inteligencia artificial, con el incremento del presupuesto de la Contraloría, lo cual obviamente celebramos, permitirá incorporar tecnología a partir del próximo año y eso irá reduciendo ese plazo de su ley orgánica de los 15 días hábiles. Ya los convenios habitualmente establecen 30, ahora hay que entender que son actos más complejos porque implican revisar bases, propuestas, etc. En segundo término, conferir derechamente legitimación activa a la Contraloría General de la República para remitir antecedentes al Tribunal Calificador de Elecciones en procesos de sancionatorio y de remoción de alcaldes y gobernadores por infracciones graves a sus deberes. Nosotros creemos que eso es fundamental y primordial. No lo podemos dejar entregado a los propios miembros, los órganos colegiados que los controlan, porque muchas veces son además del mismo color político, de las mismas sensibilidades, en fin, por lo tanto el control interno ahí se debilita. Y también robustecer la coordinación de Contraloría con las unidades de control municipal y regional. Elaborar instrucciones para los jefes de las unidades de control de los gobiernos regionales y de control municipal con deberes de informar a la Contraloría General. Como se dan cuenta, hay algunas medidas que implican modificaciones legislativas, eventualmente constitucionales, y otras son más bien de gestión propiamente. Bien, y en un segundo término, todo lo relacionado, y esto tal vez es transversal y cierra un poco todas las propuestas que han formulado mis distinguidos comisionados, dice relación con un tema central, que lo abordó la Contralora General y se ha planteado de distintas maneras durante esta mañana. Mayor formación y profesionalización de la función pública. Yo creo que eso es crucial. Esto va desde el colegio, yo me atrevería a decir desde el jardín infantil, pasando por la educación
básica y media y las universidades o los centros de formación técnica. En temas de integridad, en temas de ética, en temas de probidad, que exista una sanción social respecto de estas conductas y no las normalicemos. No asumamos que solo las más graves suponen un repudio y las otras menos graves no. Aquí tenemos que tener tolerancia cero a estos temas. ¿Y cuáles son las medidas que estamos proponiendo? Estamos tratando de ser lo más concretos posible. Primero, celebrar convenios con universidades y centros de estudio para facilitar un sistema de capacitación y mejoramiento continuo de habilidades y competencias de los funcionarios públicos y también del sector privado. O sea, esto es bidireccional. Programas permanentes de capacitación. Nos tuvimos la oportunidad de reunirnos, celebramos todo el trabajo que realiza el Centro de Estudios de la Administración de la Contraloría General, con una data y unos resultados espectaculares de formación sincrónica y asincrónica respecto de los funcionarios y servidores públicos. Promover campañas de sensibilización sobre la importancia de la probidad y la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos de la sociedad. Ya, esto viene de la casa. Esto viene de la casa, se extiende a la enseñanza y termina con procesos más complejos de formación. Esto es relevante. Certificación obligatoria para todo funcionario público, tanto para el ingreso como la mantención al interior de la administración. Esto implica una modificación legislativa, un cambio al artículo 13 del Estatuto Administrativo, la 18.834. Esto no es nuevo en nuestro sistema. Para poder operar, por ejemplo, tenemos acá a la exdirectora de Chile Compra, todo el sistema de compras públicas es necesaria una certificación. ¿Y por qué no va a ser necesaria una certificación para desempeñar un rol dentro de la administración del Estado con cuantiosos recursos públicos? Y esta certificación tiene que ser permanente, tiene que ser continua. Por lo tanto, yo creo que aquí hay una propuesta importante de implementar y no nos cabe ninguna duda que va a traer resultados favorables. Posteriormente, generar aprendizajes bidireccionales con otras instituciones en el mundo, aquilatar las mejores prácticas en el mundo comparado, potenciar el conocimiento de herramientas de la Contraloría como el Observatorio Municipal y el GeoCGR a que aludió Michelle. Y un último punto, algo que está bastante escondido en el desarrollo de la Contraloría, que es el rol y la riquísima jurisprudencia que ha ido desarrollando los tribunales de cuenta, tanto de primera instancia como de segunda instancia. Tribunal de cuenta que hacen efectiva la responsabilidad civil de los cuentadantes, receptores de fondos públicos. Aquí hay un tremendo trabajo que se ha hecho y que es necesario sistematizar, compilar y difundir. Y finalmente, quiero agradecer a la Contralora General por la confianza y el gesto de profunda humildad que tuvo. Ella permanentemente lo reitera, de someterse a un escrutinio externo, independiente, autónomo, con el objeto, en definitiva, de poder recibir con esa misma humildad, con esa misma sencillez que la caracteriza, la recomendación y los comentarios que esta comisión ha formulado. Todo ello con el objeto, en el inicio de la conmemoración del centenario de la Contraloría, si vamos para allá, el 2027, de resguardar el buen uso de los fondos públicos y, lo más importante, con pleno respeto a los derechos de las personas y de los ciudadanos. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces al comisionado José Luis Lara y a continuación el panel de expertos de nuestra comisión hará entrega del documento oficial a la Contralora General a través de su presidente, ¿verdad?, don José Antonio Gómez, así que invito a la Contralora, por favor, al escenario. Y a todos los comisionados también, por favor, para la foto respectiva.
Bien, de esta manera entonces concluimos esta actividad, agradecemos su asistencia y por supuesto de todas las personas que siguieron esta actividad a través de la señal online de la Contraloría. Muy buenas tardes.